99. Señores, miren, tenemos dos participaciones muy interesantes. No tendríamos mucho tiempo para preguntas, pero sé que hay una capacidad de precisión. En el caso de Nanfi Rodríguez, antes de ser un distinguido jurisconsulto, pues era un comunicador. Yo sé que ya cuando lo llama como comunicador, él no responde. No, ya él sigue siendo un gran comunicador. Ese es un cáncer. Ese es un cáncer. Ese es un cáncer. Ay, pero que uno no se diga. que uno no se libera nunca. No es cáncer bueno. Hay un tema. No es cáncer bueno. Pero hay un tema muy importante. Julio, fue una acusación lo que nos hizo. Pero miren, hay un tema muy importante, un debate muy importante en estos momentos, porque sectores distintos de la sociedad, desde los partidos opositores, sectores de la sociedad civil, están reclamando que todo el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura sea un proceso público, que los debates sean públicos, que las votaciones sean públicas, que todo esto sea con un carácter público. Y entonces Nanfi Rodríguez ha externado algunas opiniones sobre este tema a partir de lo que establece la propia Constitución y las leyes, y él ha venido por aquí a plantearnos esa posición, a explicarnos cuál es su visión con relación a este pedimento. Buenos días, Nanfi, adelante. Cómo no, muy buenos días, Julio, buenos días a los oyentes. Mira, en principio es plausible que la sociedad en sentido general exija transparencia e institucionalidad en el proceso de selección de los jueces de las altas cortes. Sí. Incluso, no solo transparencia e institucionalidad, sino que los criterios sobre los que se habrán de tomar las decisiones sean criterios objetivos, criterios de competencia, criterios de meritocracia de los postulantes. Ahora bien, la transparencia tiene que estar blindada de legalidad, porque la transparencia sin legalidad deviene en arbitrariedad. Y digo esto porque es la propia ley de acceso a la información pública la que establece que las deliberaciones de los órganos colegiados no son públicas. Pero no son públicas. O sea, la propia ley lo establece. Claro, pero no la propia ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, más sintomático todavía, la ley de acceso a la información pública también dice que las deliberaciones de los órganos colegiados no son públicas. Pero entonces, déjame decirte esto. Sí. Pero eso no pasa en República Dominicana. En ninguna parte del mundo las deliberaciones de los órganos colegiados son públicas. Y algunas organizaciones de la sociedad civil han citado el caso del Congreso, donde se dan deliberaciones, debates, etc. Exacto. El Congreso no es un órgano del Estado. El Congreso es un poder del Estado. Pero no solo es un poder del Estado, es la meca de la democracia representativa, cuya razón de ser es, además de hacer leyes, la de producir debates, expresiones de todos los estamentos de la sociedad. Pero cuando se trata de la elección de miembros de órganos constitucionales, esa publicidad se morigera. El caso de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral. Hay un proceso de deliberación pública en el Congreso Nacional. El procedimiento hasta donde se hace es el siguiente. El Pleno designa una comisión, la comisión hace vistas públicas, luego de las vistas públicas la comisión se retira a Cámara de Consejo y entonces propone una plancha o propone ternas que luego de acuerdos entre los partidos, los actores políticos se refrendan. Es decir, no hay una ventilación pública de las discusiones, de los debates por lo que se toma en consideración o se rechaza una candidatura. Y esto, además del tema legal, obedece a un elemento. En esos debates que se producen en las deliberaciones, se afectan derechos subjetivos. Lo que se debate ahí son elementos relacionados con los entretelones de la vida personal y profesional de las personas. Entonces estamos diciendo que se pueden afectar derechos como el derecho a la intimidad o a la privacidad. Y estamos hablando además de que esa
actividad es una actividad que la preside el presidente de la República. Nosotros estamos de acuerdo con la transparencia, pero con la transparencia con legalidad. Lo transparente es que en esta etapa en que se encuentra el procedimiento, por ejemplo, el Consejo que se reúne el próximo lunes publique el proyecto de reglamento. Okay. Para que la sociedad en sentido general pueda opinar sobre el proyecto de reglamento, de vista pública sobre ese proyecto de reglamento, por un lado. Por otro lado, que garantice, como dice la ley 138-11 sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que garantice que se hagan vistas públicas y que una vez concluida estas vistas públicas y se abran los procesos de deliberación, se levanten actas en la que se hagan constar las posiciones y los votos de la parte. A esas actas, los ciudadanos y los medios de comunicación deben tener acceso. Ahora, es decir, que la ley garantiza la publicidad del proceso mediante el acceso a las actas. Recordemos que en el 97, puedo estar equivocada en el año, pero recuerdo que fue en el 97, que prácticamente todo el proceso fue público. Y más recientemente, en el 2011, al menos las entrevistas sí tuvieron publicidad en vivo. Entonces, apostar, por ejemplo, a que las entrevistas sean públicas sería violatorio a la ley. Es una pregunta. Ok, una, por favor. ¿Para qué? Mira, la propia ley del Consejo establece en su artículo 18 que las vistas públicas son vistas públicas, si son públicas. Que se hagan de manera presencial o televisiva, eso es indiferente. Ya el presidente Fernández, cuando presidió el Consejo en el año 2011, dio notaciones de transparencia en ese proceso y esas vistas se televisaron durante días. Ahora, en el caso del 97, cuando también el presidente Fernández preside el Consejo de la Magistratura 97-98, el primer consejo que se hace, porque el Consejo se constituyó en la reforma constitucional del 94, sí, pero no había sido convocado por el presidente Balaguer, lo dejó prácticamente 3 años sin convocarlo. En ese momento no existe la disposición que yo he citado, que es el artículo 17.h de la ley 200-04 de acceso a la información pública, que dice que las decisiones de los órganos colegiados, las deliberaciones de los órganos colegiados no son de acceso público hasta tanto se produzca la decisión. Esto es importante porque estamos en un esquema, en una estructura, en una arquitectura constitucional de un órgano político. El Consejo de la Magistratura es un órgano político. Consecuentemente, yo entiendo las presiones que se están produciendo alrededor del Consejo porque son actores políticos los que forman el Consejo. Ahora, hay que preservar la cadena de legalidad de los actos del Consejo. Nosotros no podemos seguir minando de suspicacia política, de descrédito los actos de los órganos constitucionales. Ya tenemos bastante con el traumático proceso de reforma constitucional que se dio en el año 2015 y del que ha quedado un sabor amargo respecto del procedimiento del mecanismo de reforma constitucional, que si era una ley orgánica, que si era una ley ordinaria, finalmente que se tenía que ser refrendado por un referendo aprobatorio. Es decir, hay que cuidar la legalidad de los actos constitucionales. Es decir, que el enfoque que tú estás planteando lleva el planteamiento o la petición del bloque de partidos opositores a la propuesta que ellos están haciendo, llevaría a la ilegalidad, a romper la cadena de legalidad del procedimiento. Mira, tú lo acabas de decir. Es un bloque de partidos opositores, son actores políticos, están en un escenario político y están sonando los tambores de guerra como un acto de decir nosotros estamos presentes aquí en minoría, porque hay que decir que el presidente de la República está en mayoría, sí, y el partido de gobierno, estamos aquí y tenemos que ser tomados en consideración. Ahora bien, lo que yo he estado diciendo es que el presidente de la República, como presidente del Consejo y como quien reúne la mayoría en el órgano, debe garantizar la transparencia, la idoneidad y la pulcritud del proceso. Consecuentemente, lo bueno o lo malo que pueda pasar en el Consejo es responsabilidad del presidente de la República. Esto no es malo.
Esto lo que quiere decir es que el presidente Danilo Medina tiene una oportunidad de oro de legitimarse con la institucionalidad, haciendo una elección lo suficientemente transparente, pero sin violar el procedimiento preceptivo de la ley. Bueno, pues muchas gracias a Nanfi Rodríguez por esta opinión eminentemente técnica sobre este asunto. Cambio y fuera.